Vamos a darle la bienvenida a Enrique Cornejo y también a Hugo Guerra, que se sumaron a la mesa. Bienvenidos ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. El tema, por supuesto, no es el Mundial, sino son las elecciones y lo que va a pasar de acá hasta el 28 de julio, ¿no? Me gustaría el comentario de ambos acerca de, primero, ¿ya podemos decir que Keiko Fujimori es presidente o hay que mantener la calma? Y luego, ¿qué cosa esperar, sobre todo de la izquierda más radical, de acá hasta el 28 de julio? Bien, creo que desde el punto de vista estadístico y matemático ya es irreversible la victoria de Keiko Fujimori. Desde el punto de vista simplemente formal, hay que esperar los resultados oficiales. Pero desde el punto de vista político, también tenemos que reconocer su triunfo. Las declaraciones del señor Roberto Sánchez respecto a una pretensión jurídicamente inviable como revisar toda la votación de la segunda vuelta son, aparte de demagogia, una revelación más de la ignorancia, de la incapacidad para pretender tener un rol de estadista. Sin embargo, hay un peligro que es el que estaban ustedes comentando. Todo esto responde a una estrategia que cada vez se hace más clara: ganar tiempo para acopiar fuerzas, para esperar a que lleguen los violentistas que ya están en camino. Hay múltiples indicios, hay múltiples informes de inteligencia de que sí, van a intentar hacer una asonada. Creo que lo más prudente en este momento es mantenerse en la línea de la estabilidad, de respeto al proceso electoral en su conjunto y de reforzar, como ha sido dicho antes, las potestades, las funciones y los deberes constitucionales de la policía y de las Fuerzas Armadas. Hay una ventaja en este punto, y es que a partir de la nueva ley, los militares y policías que tengan procesos abiertos por su intervención serán juzgados en el fuero militar, como corresponde. Bien. Por lo demás, hay un solo punto. Sí. Tengamos muchísimo cuidado con la verborrea que lanzan algunos abogados, algunos proselitistas y agitadores. Cuando nos dicen que hay que revisar la segunda vuelta, cuando aparece Sánchez como nuevamente dialogante y convoca a los observadores y dice, pero en el fondo se trata solamente de una revisión que el mundo entero va a ver, se olvida que además de que eso no es legal, las elecciones son una estructura político-jurídica única. Si se pretendiera revisar algo, habría que revisar el conjunto de las elecciones. Es decir, tendríamos que revisar todo, anular todo y hacer una nueva convocatoria, lo cual me parece que es absolutamente imposible. Enrique, tu comentario, por favor. Sí, de acuerdo con lo que se ha dicho. Creo que hay que tener serenidad hasta el último día en que la última acta sea ya superada de la impugnación o de la observación, porque hace unos momentos ya todas las actas están absolutamente ingresadas. Las que faltaban, que eran algunas actas de algunos lugares lejanos de Loreto, ya entraron, ¿no? Y además está bajando ya el número de actas impugnadas, lo que quiere decir que los jurados electorales ya están haciendo su trabajo. Y lo que también confirma lo que se ha venido escuchando, porque ya las actas se conocen. Ya de ambos partidos ya saben cuáles son esas actas, qué contenido tienen, y por eso, frente a tu pregunta, los números de las actas que faltan ingresar ya de la impugnación, pues claramente dicen que Keiko Fujimori va a ser la ganadora. Sí, ahora, le hago una pregunta a todos, siéntase libres de comentar, debatir. Acá la idea es tener una mesa amplia, obviamente sin llegar a la violencia, pero
A ver, justamente el día de ayer conversaba con otro panel y coincidían ellos que el jurado debe apurarse en dar un resultado cuanto antes, porque tiene que haber un traspase de gobierno. Tras más tarde se dé ese traspase de gobierno, más dificultoso va a ser para Keiko Fujimori poder comenzar con el pie derecho y avanzar rápido. Porque lo que sabemos todos es que la izquierda, que ya se está movilizando, no le va a dejar la cancha llana a Keiko Fujimori, sino por el contrario, va a tener una oposición dentro y fuera del Parlamento que esté viendo hasta si miró mal, si dijo algo, si no dijo algo, si salió peinado o despeinada, y por lo que sea la van a fregar. Entonces, si debemos esperar con paciencia los resultados, ¿hasta cuándo debe ser? Porque el jurado nos puede tener así agarrándonos de tontos y patear hasta lo más próximo, hasta lo más cercano al 28 de julio, y tal vez ya sea muy tarde para que haya justamente un traspase que sea limpio, transparente, democrático, y que le pueda facilitar el trabajo que Fujimori. No sé quién quiere comenzar. Ella tiene que tener un título para poder conversar, para poder concertar con las demás agrupaciones políticas. Y tiene que buscarse además un amigable componedor que pueda sentarlos en una mesa para llegar a acuerdos. Eso podría ser de repente Max Hernández en el Acuerdo Nacional, que siempre necesitas un facilitador que te acerque. Es muy difícil la negociación entre pares sin alguien que te ayude a llevar la voz cantante y decirte cuál es la oferta de la otra parte y irte acercando. Es lo que estamos acostumbrados a hacer los que negociamos en los aspectos legales o en aspectos empresariales, etcétera. Sí. Necesita un título y para eso tiene que apurarse pues el jurado. Ahora, tienen que trabajar 12 horas. Claro. No pueden estar en el plan de 6, 7 horas e irse a tomar lonche. Ahora hay un buen indicio porque están bajando más o menos 100 actas, han bajado hace unas horas. ¿Cuándo creen ustedes que podemos llegar a un punto de no retorno? Han mencionado la primera semana de julio, pero creo que pueden hacerlo antes. Ojalá. Sí, ojalá. Porque no nos olvidemos de que muchas impugnaciones o cuestionamientos tienen dos instancias, si es que se apela. Y entonces vienen de un montón de jurados especiales, pero entran al nacional, y eso ya es un embudo. Entonces a los que tienen el embudo hay que decir que lo anchen, que lo amplíen y que se apuren. Ahora, en paralelo a lo que dice Antero, perdóname, en paralelo a lo que dice Antero, yo creo que ya lo están haciendo, pero si no, hay que formar ya los equipos de gobierno, que seguramente ya lo están haciendo, y hay que empezar a ver las medidas de los primeros 100 días o los primeros 30 o 60 días, porque efectivamente todo el tiempo que se está perdiendo en este momento puede ser recuperado si se trabaja con rapidez, ya con los dispositivos legales listos. Exacto. Y las conversaciones a las que Antero se refiere. Acá hay que tener cuidado, ¿no? Yo coincido naturalmente en la necesidad de que esto se haga con la mayor premura, pero responsabilidad e integridad de parte de la OMPE y del Jurado Nacional. Sin embargo, hay varios niveles en los que debemos trabajar. Una cosa es la proclamación, otra demorará hasta el 26, 27, que es la investidura, que formalmente ya se da en el momento del 28 de julio. Pero hay un nivel intermedio que no necesita ser reconocido como una autoridad definitiva. Y es este. Fuerza Popular, sabiéndose ya, reconociéndose como legítima ganadora del proceso electoral, está en la obligación de tirar líneas, un poco lo que dice Antero, de tirar líneas de comunicación con otras fuerzas políticas, porque las cosas no van a ser fácil desde el primer día. No tiene Fuerza Popular mayoría en el Senado, que va a ser... Depende de renovación. Sumamente poderoso. No solamente de renovación, ojo, porque si sumas los dos, claro, Fuerza Popular y renovación, no llegas a tener mayoría. Y en diputados. Pero además tienes que enfrentar a la calle. Entonces,
lo interesante sería empezar a hacer un trabajo discreto que no se está haciendo, un trabajo de coordinación, de concertación, y el ideal, el paradigma, pero traspolándolo al Perú, sería lo que hizo Donald Trump el día de su inauguración. Ustedes lo recordarán, se sentó en la oficina oval con un alto de actas ejecutivas, sí, lo que para nosotros serían proyectos de ley o decretos actualmente, y comenzó a firmarlos y se hicieron norma inmediatamente. Alan García, en su segundo gobierno, en su mensaje a la nación en el momento inaugural, también hizo un anuncio de varios proyectos que debían convertirse en leyes nuevas, ¿cierto? Pero para que todo eso sea posible, sea viable, tiene que haber una concertación, y eso sí es responsabilidad de la señora Keiko Fujimori desde ahora. Pepe, tu comentario y sobre todo tú como vocero de Renovación Popular, bancada de la que depende o con la que debería contar Fuerza Popular en ambas cámaras. ¿Ha habido ya un acercamiento en estos últimos días, tal vez? No, definitivamente no, pero la preocupación creo que es justa en cuanto a cumplir, si se cumple el cronograma del jurado, vamos a terminar la quincena de julio. Y como le decimos nosotros en las Fuerzas Armadas o en la policía, hacer un relevo en tan poco tiempo de un país va a ser bien difícil, ¿no? Sí. Y adelantarse también, digamos, a una situación, conociendo a la gente de izquierda, yo creo que no va a haber esa coordinación previa para poder hacer esta cosa. Ahora, y conversaba con otras personas esta semana y coincidían todos en que el gabinete debería ser de ancha base. Un poco también hacían el símil del gobierno de Alan García, donde se convocó, por ejemplo, a Yehue Simón, una persona que había sido rival o incluso había no apoyado la campaña de Alan García. ¿Qué tanto de ancha base, o sea, qué tan ancha debe ser esa base de convocatoria, al menos del primer gabinete de Keiko Fujimori? ¿Y qué tan difícil va a ser para ella poder convocar a personas cuya identidad política se basan en el antifujimorismo? Bueno, tiene que hacerse. El Perú es de todos, no es solamente el que ha ganado. Y adicionalmente tiene que tener lo que se haga en el Ejecutivo para el Consejo de Ministros, cierta réplica en lo que es el Parlamento, en que no hay mayoría. En consecuencia, tienes que trabajar las dos cosas simultáneamente, porque para lograr en el Congreso tener las mayorías cuando no la tienes, no hay otra forma que concertar. Y al concertar tienes que hacer también mutuas concesiones para llegar a justos términos, justos medios. Y parte de las concesiones puede ser también formar parte de un Consejo de Ministros, pero para llevar adelante el plan del ganador, no el plan del perdedor. Ahora, por otro lado, hay urgencias, ¿no?, que se va a encontrar el siguiente gobierno. En primer lugar, la parte fuerte del niño está pronosticada para el segundo semestre. Y eso nos va a atacar agricultura, nos va a atacar infraestructura, y evidentemente hay que tener un colchón para eso. Y el problema del colchón es que el presupuesto actual, por primera vez, es un presupuesto desfinanciado, porque la Constitución dice que tiene que estar equilibrado para que los gastos y los ingresos, pero este Congreso ha generado tal cantidad de gastos expectativos que este presupuesto y los próximos están realmente con un gasto que no puede compatibilizarse, si se ejecutara, con los ingresos normales. Número uno. Enrique, sí, es una barbaridad lo que han hecho. Sí. Mira tú lo del CAS. Dar a los CAS gratificación más... un sueldo de gratificación cuando el personal regular con todos los derechos recibe simplemente un emolumento. Y para que lo entiendan quienes nos están viendo y escuchando, no se trata de un gasto por una vez, son gastos recurrentes. Claro. ¿No? Las universidades, ¿cuántas universidades han creado? E inclusive, antier se ha publicado en El Peruano la creación de la Universidad Juan Velasco Alvarado. El Congreso de la República, que fue cerrado y no hubo Congreso 12 años, le ha puesto al que cerró el Congreso el nombre para una universidad. Y el otro tema que creo que va a encontrar el próximo gobierno en el aspecto económico es el impacto diferido de lo que está pasando en el mundo en este momento. O sea, el incremento en el precio del petróleo, el tema de Hormuz, pero sobre todo lo que eso impacta en costos, en fletes, en tarifas, tiene un efecto diferido.
Cuando ocurrió la guerra, el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, nosotros teníamos una inflación más o menos de 2,5, que es la que tenemos normalmente. La inflación, acordémonos, hace 4 años subió hasta 8%. O sea, la inflación se cuadruplicó por efecto internacional y luego el Banco Central se encargó de hacer el trabajo para volver a la normalidad. Eso lo vamos a tener también ahora. Y entonces, frente a una caja comprometida, frente a una situación de externa que no manejable, temas natural, tema internacional petróleo, evidentemente el manejo de la economía va a tener que ser muy, muy fino. Y al mismo tiempo hay una expectativa, hay proyectos parados y evidentemente mucha ineficiencia en el sector público en estos momentos en el gasto. Entonces hay que hacer una combinación bastante inteligente. No sé si Carranza será el ministro de Economía. Parecería que sí. Parecería que sí. Él sabe hacer esas cosas. Ahora, pero más allá de la economía, estoy absolutamente de acuerdo. Hay que retomar además la disciplina fiscal. Creo que hay que reconocer la urgencia de buscar un equilibrio político nuevo. Va a sonar a herejía que yo lo diga. Mi posición política suele ser bastante fuerte, pero tenemos que reconocer que hay actores políticos que no pueden ser ignorados. Por ejemplo, la gente que ha seguido a Nieto Montesinos tiene que ser incorporado, no necesariamente al gabinete, pero sí en el Parlamento o en algunas otras posiciones. Estamos viendo el desbande que muchos de los que llamamos caviares están sufriendo en este momento, que le han quitado todo el apoyo a Sánchez. Entonces, ahí tienes periodistas, ¿no? Que se están autocorrigiendo, se están mordiendo la lengua, pero hay que incorporarlo. Necesitamos paz social. Y un último elemento que hoy día se ha publicado. En los gremios productivos, Sociedad Nacional de Industria, ADEX, CONFIEP, en fin, empieza a haber consenso, y ya lo han anunciado, de crear su propia fuerza política. Todavía no saben si va a ser un partido, si va a ser una corriente, pero han decidido cruzar el Rubicón. Por primera vez dicen, nosotros los empresarios sí tenemos un rol y una responsabilidad política en el Estado. Eso no había hasta hace un mes. Pero también, Hugo, tienen que ver la responsabilidad económica y financiera. Sin duda. No solamente la política, porque durante mucho tiempo todos nos hemos ensoberbecido diciendo qué maravilla el capítulo económico de la Constitución, eso ha permitido garantías de la inversión, ha venido inversión del extranjero, se han celebrado un montón de contratos, de convenios de evitando doble tributación y los famosos tratados también de libre comercio, y todo eso es bueno para la economía del Perú. Ahora, pero la gente, discúlpame. Sí, por supuesto, Altero. La gente del Alto Andino ha visto todo eso y lo ha escuchado, y ha visto también pasar delante de sus ojos la riqueza. ¿Y qué le ha quedado? Nada. Entonces su posición no es necesariamente ideológica. Así es. Es un voto de protesta por la situación, de que todos se han ensoberbecido con el tema, pero a ellos nada. Y los gobiernos regionales que debían haber manejado el canon, el sobrecanon, etcétera, siempre miran para otro lado y le echan la culpa al gobierno central, que ya les dio facultades, atribuciones, se las delegó, y también recursos. En consecuencia, algo tenemos que hacer para modificar todo esto, yo creo, y que el próximo quinquenio no estemos igual como ahora, porque ahí sí el resultado va a ser diferente si es que no vemos a esta gente que realmente sufre la pobreza en un país rico. No, claramente el país está dividido en dos. Eso hay que reconocerlo, y hay que reconocer que la parte que no estaría ganando siente que sus temas no están atendidos. La pregunta es, ¿quién no los atiende? ¿La inversión privada o el Estado? O los dos. O los dos.
Y esa discusión creo que es la que hay que empezar, seriamente. Artículo 58, título 3 de la Constitución. La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. ¿Qué es una economía social de mercado? Porque yo escucho incluso a algunos empresarios que, refiriéndose al artículo 58, hablan de economía de libre mercado. Entonces, lo primero que hay que decir es, ¿dónde están los países que han ejercido la economía o ejercen la economía social de mercado? Por ejemplo, en Europa, todos los nórdicos, Alemania, ¿no? Alemania, Austria, con versiones diferentes, Suiza, Suecia, Dinamarca, y curiosamente todos esos países están en los primeros puestos de los estándares, de los índices de, desarrollo sostenible, de competitividad, de bancarización. Pero también tiene una alta formalidad, ¿no? Y una excelente educación. Eso quiere decir entonces que el tema de educación podría ser un primer tema o un segundo tema de consenso después del de gobernabilidad. Porque ahí la madre de todo es que le demos buena educación y salud a la gente pobre. Sería el mejor regalo que les podemos hacer para que empiecen a salir de la pobreza. Claro, pero a ver, para evitar justamente que se levante ese sur, si le das educación y salud, eso no suele verse en el efecto inmediato. Tú le das educación a una familia y el niño la verá recién en 10 años. Claro. La salud un poco lo mismo también, ¿no? A menos que construyas algo y lo puedan palpar con el tacto. Pero ¿qué cosa puede hacer Keiko Fujimori? Vamos a suponer que Keiko Fujimori va a ganar la presidencia y su equipo de gabinete en el corto plazo, en esos primeros 90, 100 días que son cruciales para mantener una gobernabilidad. Si logra solamente que los programas sociales cuyos presupuestos ya existen lleguen realmente sin corrupción, directamente, con eficiencia, a esos sectores, ya está haciendo, y a tiempo, ya está haciendo bastante. Porque hay tremenda corrupción en estos temas. Pero nos estamos olvidando de un tema principal. Nada vamos a poder hacer si entre los 100 días no se aprueba esta situación de un plan de lucha nacional contra la inseguridad. Está muriendo gente. Sí. Acá, hoy día han matado, ayer mataron, la semana pasada mataron una familia en Piura. Yo creo que toda la gente, el 50% del Perú que ha votado por Keiko Fujimori espera lo que ella dice, el orden. Entonces yo creo que en los 100 primeros días, creo que va a ser prioridad a ver qué acciones se va a tomar respecto a la seguridad ciudadana. ¿Conoces tú cuáles son las acciones que se están proponiendo por parte? Va a proponer un plan nacional de ¿cómo se llama?, de pacificación. Okay. Pero ahora la situación está, ¿a quién elijo de ministro del Interior? Porque el ministro del Interior va a ser clave en esta situación para poder, digamos, darle, digamos, lo que quiere la policía para poder modernizarla, porque sabemos que no tiene, digamos, el factor preventivo, ni tampoco la investigación, ni la criminalística, como quisiéramos, pues, porque ha sido debilitada durante 20 o 30 años. Lo que dice Pepe es fundamental. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Ander. El factor económico, social, no puede ignorar a la gente más pobre de este país. Y pobre no por falta de recursos, sino por muy mala administración. Puro es el ejemplo. Estoy también de acuerdo con lo que dice Enrique. Hay una economía social de mercado, que es la que propugna la Constitución, pero en términos prácticos existe lo que se llama el capitalismo popular, que es el de los informales, que somos casi 80% en el Perú. Si la señora Fujimori se inclina por apoyar a los mercantilistas, ahí sí vamos fregados. Pero en lo que dice Pepe, que es el punto de hoy, hay una urgencia que no se llama solamente seguridad ciudadana, se llama recuperación de la soberanía territorial. No puede ser posible que desde hace 3 días la zona de Ilave esté tomada por la extrema izquierda, con participación demostrada de los ponchos rojos bolivianos, extranjeros metidos ahí, y no permiten el paso ni de la policía, ni de las Fuerzas Armadas, y mucho menos de los civiles. Entonces, sí, tenemos muchas cosas por hacer. Podemos discutir las teorías económicas, podemos discutir los planes de gobierno social, pero hay urgencias. La primera es la que nos ordena la Constitución, la preservación del territorio nacional. Ahorita estamos, siempre recuerdo esta cifra porque me parece la más ejemplificadora.
el Perú tiene 180 pasos fronterizos. De los 180 pasos registrados, conocidos por lo menos, Claro. solo hay 14 con resguardo policial o militar. Esa es una urgencia. Esa debería ser una de las propuestas en el primer día de gobierno. Pero para eso se necesita haber trabajado, haber diseñado un plan. Hasta ahora no ha sido mencionado en realidad por ningún candidato, y tampoco la señora Fujimori lo ha dicho en su campaña. Veremos qué hacer. Ahora, Hugo, pero hay sí. una cosa adicional. La señora Fujimori ha estado hablando mucho de orden. ¿El orden qué implica? Ejercicio de autoridad. Y el ejercicio de autoridad se hace por las buenas o por las malas. Es que por las buenas. Pero ahí no Entonces crees ahí tú. no puedes estar ya de monjita. Ahora, Así si Keiko, Sí, por digamos, comete una imprudencia o en ese afán de poner la fuerza, termina copiándose un poco del fantasma de su padre, la izquierda va a levantarse, va a decir, ves, le dijimos, el fujimorismo vuelve acá, sigue siendo lo mismo. Entonces, ella tiene ese problema que es que tiene que evitar convertirse en la caricatura o en el diablo que la izquierda ha retratado sobre Ahí ella. hay un Ya punto. comenzó con, perdón, Sí. Enrique, ya comenzó con un grave error. Cuando se le pregunta, y es una de las pocas cosas que ha adelantado, si revisaría la relación, el Tratado Interamericano de Derechos Humanos, ella dice que no le parece necesario, que hay otras vías. Yo no sé si ella tiene razón o no tiene razón, porque es muy discutible. No se trata solamente de reimplantar la pena de muerte, pero hay un rescate de la soberanía nacional para impedir que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana sigan con su plan de injerencia en los asuntos internos del Perú y pretendiendo convertirse en un gobierno supranacional. Eso tiene que cortarlo de inmediato, y no ha sido clara en ese punto. Enrique, creo que En el tema económico que quiero complementar, estoy de acuerdo que la coyuntura obliga a los temas que estamos comentando, pero en el tema económico creo que hay que empezar a hacer algunas cosas que, si bien es cierto, no van a tener total impacto inmediato, sí necesitan empezarse ya. como por ejemplo. Por ejemplo, creo que el proceso de descentralización, regionalización ya fue, como dicen los muchachos. No puede ser que sigamos en esta visión de compartimento estanco. No puede ser que los centros poblados que se han vuelto famosos ahora por la serie 9.000 o 900.000, ¿no es cierto?, son cerca de 100.000. Son pequeños poblados a lo largo de todos los tramos de carreteras, y cuando no hay carreteras, que son 300, 400, 500 personas. Esos pueblos, para poder sacarlos ahí está la pobreza absoluta en las zonas alejadas. Para sacarlos de la pobreza, ahí no puedo llegar con red pública de agua, desagüe, electrificación. Están demasiado dispersos. Entonces hay que entrar en lo que otros países ya hicieron. ¿Reubicar? Hay que buscar ciudades intermedias donde pongas los servicios completos del Estado. Y allí ellos están trabajando en su tierra, en la parte alta, pero bajan un poco a la ciudad intermedia y ahí tienen todo. Tienen todo lo que es la conexión con la educación pública, con la salud pública, con la justicia. Ese podría ser un tema que podría tranquilamente hacer el nuevo gobierno, y me parece que sería un paso para pensar en una regionalización transversal como la que pensó a Pulgar Vidal alguna vez. Así es. ¿No? Que es la que se debió hacer. Que se debió y hacer. Además, que no se nos hizo caso cuando planteamos una región piloto para ver sus virtudes y sus defectos para rectificar esos últimos. ¿Cómo era lo de la región piloto? ¿Puedes explicarlo, por favor? Una sola región. Comienzas por una Ya todo. y ves cómo va funcionando para poderla replicar haciendo otras regiones luego. Claramente fue un error poner un departamento igual una región. Quiero recordar que al final del primer gobierno de Alan García se hizo un experimento de 12 regiones transversales, Sí. con referéndum. Ya se había ganado el espacio político, y por eso se hizo al final, porque demoró 4 años ese proceso. Sin embargo, lamentablemente, al final del gobierno de Alan García, cuando se implementó, se generó una burocracia regional que repetía, digamos, la burocracia limeña, ¿no? Y cuando llega Fujimori papá, ¿verdad?, en lugar de
cambiar esos elementos y plantear, digamos, a partir de lo que ya se había logrado, una mejora en la forma de administración de esas regiones transversales, ¿no? Y todo el proceso, y vinieron los consejos de administración transitorio, elegidos directamente, hasta que ya se cambió en la época de Toledo a la regionalización actual. Pero en realidad hacer un departamento, una región, es un error, porque son regiones que no están dibujadas como si estuviera la montaña, están dibujadas como si estuvieran en plano. Y entonces, por ejemplo, aquí en Lima mismo, Huarochirí, capital, está al otro lado de la montaña. Sí. Y Huarochirí, otra parte, está por el lado por donde subimos a Huancayo. Huancavelica está por un lado, Huancavelica capital. Lircaya Cobamba está al otro lado de la cordillera. Y Churcampa está pegado a Huamanga. Y Huaytará, una linda ciudad bonita, es más chica que Ayacucho. Y eso es Huancavelica. Todos los que he mencionado son Huancavelica. ¿Y propones, digamos, unificar algunos departamentos? Sí, o sea, seguir la cuenca. En la historia peruana de 5.000 años, desde Caral hasta ahora, tuvimos 4.200 años de concepción territorial transversal. En Caral no encuentras tú un vestigio arqueológico. Ruchadi, la podrías invitar para que te lo explique. Ella ha ubicado vestigios arqueológicos de ciudad en las zonas altas, en las tierras eriazas. En cambio, en el valle, que era comida, que era el alimento, que era la seguridad alimentaria, hoy se llamaría así, ni una casa. ¿Qué hemos hecho en los últimos 500 años? Hemos invadido la cuenca, hemos destruido el valle. Y entonces estamos en medio de la cuenca. Viene la lluvia y aparece Río Seco 1, se convierte en una quebrada viva, ¿no? Y en cualquier ciudad de nuestra costa hay 3, 4 quebradas que se activan cuando hay un niño. ¿Por qué? Sí. Porque vivimos en medio de la quebrada. Ahora, ha dicho algo interesante que mencionaste hace un rato, que era el niño, el superniño que se viene ahora. ¿Cómo creen ustedes que va eso a afectar el gobierno de Keiko Fujimori? Claramente va a afectarnos a todos los peruanos, pero también puede ser una oportunidad política para ella, por más que suene terrible que lo diga de esta manera, para demostrar justamente el mando, el comando de la lideresa Keiko Fujimori, ir justamente a los lugares necesitados y mostrarse como lo hizo su padre, porque ella lo que quiere hacer justamente es que se reivindique el apellido como el presidente que estaba donde se necesitaba, no en el escritorio. La rapidez con la que se actúe es, creo que, una diferencia fundamental que tendrá que tener el nuevo gobierno. Hoy día el Estado está paralizado. Los generales, hablando en términos políticos, ¿no? Los líderes no comandan. Y como ven que los líderes no comandan, los comandantes y los mayores están sobreviviendo, los que saben, porque hay otros que han entrado y se van a ir porque no saben nada, y de esos hay muchos, ¿no? Entonces el aparato del Estado está lentísimo, de manera que no va a ser muy difícil mover ese aparato con gente que sepa, ¿no? Y darle confianza a los directivos, porque el otro problema es que se mueren de miedo de tomar decisiones, porque consideran que van a terminar judicializados o con la Contraloría encima. Lo que dice Enrique es fundamental. A ver, estamos intercambiando ideas de mucha profundidad, de muy largo horizonte. Pero se viene el fenómeno del niño y se va a cruzar con otro fenómeno que es mucho más pedestre, que son las elecciones regionales y municipales. Entonces, nos va a coger un niño desastroso, que lo pintan como uno de los peores en siglos, con autoridades recién estrenadas. La señora Fujimori, más allá de que la puedan criticar autoritaria o no, lo que va a tener que hacer es gobernar con las instituciones estables y permanentes de la República. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, para paliar los efectos del fenómeno del niño, va a tener que trabajar directamente con las Fuerzas Armadas. Para mantener el orden social, tiene que fortalecer a la policía. Para bajar los índices de criminalidad y todo, tiene que poner en práctica los nuevos acuerdos de seguridad hemisféricos. Es decir, no puede repetir los esquemas que utilizaron presidentes anteriores que fueron absolutamente ineficientes. Y menciono solamente dos. Pero Pablo Kuczynski,
que planteó un modelo de recuperación del fenómeno del niño del año 2007, qué sé yo, y no movió una sola piedra y no se ha hecho nada. Y el presupuesto ha sido multimillonario pagando a zánganos y parásitos del Estado que no han trabajado. Y después, durante el COVID, el delincuente Vizcarra, ¿qué hizo? Creó una comisión de emergencia, todo separada totalmente de la institución tutelar, las Fuerzas Armadas, que tenían todos los recursos logísticos para combatir la pandemia. Entonces, si no se trabaja coordinadamente con la institucionalidad permanente, el nuevo gobierno se va a ver en la inopia total de recursos políticos y de posibilidades de acción efectiva. Sí, antes, Ahora, ¿qué cosa necesita, Pepe, la policía que el próximo gobierno debe y puede darle? Mira, la policía tiene una hoja de ruta que se llama el Plan Estratégico de Capacidades Mariano Saltos al 2030. Esto se hizo en el año 2019. Vinieron ingleses con los policías peruanos y la Universidad de San hicieron, son 5 pilares que destinados a ser la mejor policía al 2030. Pilar número 1, lo que es la capacitación, el bienestar del personal policial. Pilar número 2, la logística. No se tiene logística. Se compran fusiles y no se compran balas. No tenemos carros rompemanifestaciones. A la hora que sale una manifestación tenemos que pedirle prestados a las Fuerzas Armadas. 3, lo que es la infraestructura. Nuestras comisarías se caen. No tenemos una comandancia general, ¿no? La comandancia general funciona en el Ministerio del Interior. 4, la tecnología y la información y las comunicaciones. Tenemos que estar por encima. No es posible que llegue una persona, yo llegue a denunciar, me están extorsionando de tal número, acá está el número, y no pueda geolocalizarlo e inmediatamente tomar, porque me falta tecnología. Y por último, todo esto implica recobrar la confianza en la ciudadanía. Es importantísima la confianza. Esa es la hoja de ruta que tenemos. La policía ha sido debilitada 20, 30 años y no se les ha comprado cosas. Y cuando se les ha comprado cosas, la bendita corrupción, ¿no? Y ese es el problema que tenemos toda la vida, ¿no? Sí. Y mientras la policía recupera su institucionalidad, su fortaleza como debe ser, yo quisiera recordar un cálculo que hice hace algunos meses, donde estimé que la minería ilegal, ¿no?, de oro, en ese tiempo lo calculé en $5.500 millones, ¿no?, más la trata de personas, más el sicariato, más el narcotráfico y todo el tráfico de tierras, suponían en ese momento alrededor de $11.500 millones anuales de movimiento. Y sumé el valor del presupuesto de Interior, incluyendo la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial. Y no llegaba ni a la tercera parte de eso. En consecuencia tenemos un problema que resolver. Un desbalance. El enemigo tiene más dinero y el más. dinero compromete, el dinero corrompe, el dinero hace maravillas malas, claro, ¿no es cierto? Y hoy no es raro que tengamos instituciones donde hay infiltración de toda la criminalad porque mueve mucho dinero y seguramente tienen armas mejores que las de la policía. Y el año 2020 se costificó este plan, ¿no?, porque se fició el año 2020 para el 2030, 16.000 millones de soles. 16.000 millones de soles costaba ese plan en 10 años. Pero lamentablemente pues vinieron gobiernos y no han invertido en lo que debe ser. Ahora, ¿por qué este plan no se ha ejecutado en estos últimos 5 años? Yo creo que simplemente por una situación política, ¿no?, de no darle la razón al gobierno anterior. Eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Un revanchismo. Todas las complejo compras, de Adán. Ese es el complejo que tenemos que resolver. Exactamente, ¿no? El problema del 100% del presupuesto, que el 93% que tiene la policía lo maneja el Ministerio del Interior. Ellos son los que hacen las compras. Ellos son los que hacen la compra. La policía solamente dice yo quiero comprar esto, pero no realiza directamente la compra. La realiza el Ministerio del Interior, que son funcionarios que están enquintados pues hace años ahí en el Ministerio del Interior, ¿no? Y lamentablemente pues una compra no es directa, sino que siempre hay malos manejos, ¿no? Sí, Antelo. Sobre el tema de seguridad, acordémonos de las falencias que estamos en lo que es la tecnología. El señor Vladimir Cerrón habla con todo el mundo, con el presidente de la República, cuantas veces le da la gana, y acá no tenemos un sistema de geolocalización. Bueno, eso como anécdota. Pero regresando, si me lo permites, al tema
de los primeros tiempos, los primeros meses que tiene que gobernar quien resulte proclamado, estamos hablando como si fueran normales y corrientes los tiempos. No son. Es una situación dificilísima, porque por un lado tienes el fenómeno del niño, que requiere recursos, manejos, etc. Pero tienes también el señor Sánchez y compañía, que van a estar, disculpen los términos, jode, que jode, que jode, mañana, tarde y noche. Ya están así. Y eso requiere mucha presencia de ánimo, mucho ejercicio de autoridad, mucha concertación con todas las fuerzas y mucha comunicación con toda la sociedad para que entienda los esfuerzos que tienes que hacer, que no es un momento normal, es absolutamente anormal y que requiere muchísima más acción. Y respecto a ese tema, creo que también hay que poner algunos temas en la mesa para hacer docencia y explicarle a la población más pobre que la mina que está al frente sí paga impuestos. Que esos impuestos van al Estado, 50% se lo queda el Estado central y 50% regresa a sus distritos, a sus regiones, y que el Estado para ellos es Lima, pero el Estado debería ser su alcalde. Claro. Pongo un ejemplo solamente, el distrito de San Marcos en el Callejón de Conchucos tiene más presupuesto hoy día que San Borja, San Isidro, Miraflores y Surco juntos. ¿Y qué hace con ese dinero? No, ese es su dinero. Pero si tienen que completar el agua y desagüe de San Marcos, que todavía le falta, no, el Ministerio de Vivienda tiene que ser el que les da ese dinero. Hay que romper ese esquema. Por un lado, anti-Lima, pero por otro lado, paternalista en el concepto, dame el dinero desde Lima, porque este es mi dinero, que no lo voy a usar, sino en hacer una excelente plaza de toros ahí en Chavín, claro, linda, tan pero linda no como es tan Hacho, necesario pero como el no, agua. Estadios hermosos, ¿no? Con un agravante, además, Quique, Sí. que cuando has hecho la regionalización, les transferiste atribuciones, facultades, etcétera, etcétera, etcétera. Y le transferiste también recursos, y recursos inmensos, pero no le transferiste personal. El personal se quedó en Lima, siendo el mismo personal para muchísimo menos trabajo, con lo cual tenías muchísima más gente poniendo sellitos en los papeles innecesarios, y en las regiones tuvieron que contratar el personal que no se les había transferido, personal que contrataron que no tenía el nivel de conocimiento adecuado para llevar a cargo los expedientes técnicos para las obras, etcétera, 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 y hoy estamos soportando el fracaso del sistema. Y Pancho, tú hiciste una pregunta que se ha quedado flotando. Probablemente estamos llegando al final de tu hora. Sí, así es. Pero tú mencionaste el aparente miedo, el supuesto miedo que podría tener la señora Fujimori de que se Convertirse en su parezca padre. A su padre y que sea autoritaria. Yo quiero subrayar algo que ha dicho con toda crudeza antes. Estamos en una etapa de emergencia. Realmente, por lo menos el primer año, deberíamos tener un gobierno con un régimen de excepción. La situación es tan volátil en lo político, lo económico, la seguridad, el problema de la soberanía territorial, etcétera, que no se puede, repito otra vez, lo ha dicho antes o antes, comportarse como monjitas. Claro. El mismo pueblo, tanto de izquierda como de centro y de derecha, si es que esas categorías tienen algún sentido, reclaman mano dura. Si queremos estabilidad, pues habrá que ser, en el mejor sentido de la expresión, autoritarios, dentro del orden constitucional. Totalmente de acuerdo. Nos queda poco tiempo. Una pregunta justamente de cara a las elecciones municipales que se vienen.
Rafael López Aliaga, ¿se sabe si es que va a postular a la alcaldía como teniente alcalde? Porque algo así ha dicho en calidad de vocero. Pepe, ¿nos puedes contar algo? Sí, sus declaraciones han sido bien claras en el sentido de que está pensando asumir esa responsabilidad de nuevo. Postular como teniente alcalde. Postular como alcalde. ¿Podría postular como alcalde? ¿La ley le permite? Es que cuando renunció a la alcaldía y asumió Renzo Reyardo, ya que sí es posible. Es posible. Lo está pensando, no ha decidido todavía, pero esa es la idea que se ha... ¿Consideran ustedes que sería la mejor decisión de Rafael López Aliaga? Yo le diría a Aliaga? Rafael López Aliaga que es más difícil ser alcalde de Lima que presidente de la República. Y que, ¿por qué? Porque el alcalde tiene una serie de limitaciones y la población quiere que le resuelva sus problemas. Pero además el alcalde de Lima no es alcalde de Lima, es el alcalde del Cercado. Y tiene 40 y tantos virreyes, cada uno en su distrito, que no le hace caso a la alcalde. Pero además yo creo que hay un importante número de peruanos que han votado por él para senador. Y creo que él debería reconsiderar y estar en el Senado y de repente presidir el Senado, ¿por qué no? Claro. Yo lo que pienso es que Rafael es mejor gerente, mejor ejecutor que político. Y lo veo mucho mejor gobernando la ciudad que sometido a la tortura de un Senado donde los debates van a ser infinitos. Él es un hombre de acción, no es un académico, un teórico, tiene títulos. Es gestor. Es gestor. Sí. Y eso implicaría terminar también todas las obras que haya iniciado, ¿no? Creo que eso sería una buena labor que le decía en la alcaldía. Personalmente lo digo. Y como estrategia para tratar de llegar a otros municipios como fue hace 4 años. Así es, ¿no? Lo que necesitamos, por ejemplo, en Lima, de acá en el Perú, un C5, por ejemplo, y no tenemos. Y dentro del plan de gobierno estaba esa situación para poder. Yo creo que la municipalidad lo puede realizar, ¿no? Y un C5 es indispensable. Lo tiene Ecuador, lo tiene Colombia, lo tiene México. Y nosotros estamos todavía en pañales. Y que su tren por lo menos haga tutú. Bueno, esperemos que el ministro de Transporte el próximo le permita sea más asequible, ¿no? El tren está listo para andar. Ya tiene varios vagones y locomotoras para ¿Qué andar. falta para que haga chuchu? Como Que el dice? Ministerio de Transportes le diga, empieza, ¿no? O sea, ha sido mezquindad. Decisión política. Mezquindad, así lo que han hecho. Sí. Y es un tren que curiosamente ha sido mal digamos, interpretado. Sus 40 años de vida parecerían, para algunos que no conocen, una situación de que es una maquinaria ya que no sirve. Los trenes bien mantenidos duran 100 años. Tú vas a Nueva York y vas a encontrar trenes de esa categoría en Europa. Y para que se den una idea que esto es cierto, los trenes rojos que pasan por la línea 1 del metro, los rojos, tienen 45 años. Son trenes italianos que se compraron en la década de los 80, ¿no? Y realmente funcionan bastante bien. Sí. Bien, quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta oportunidad. Muy, muy interesante, muy dinámica la conversación. Que tengan buen fin de semana y ya nos vemos nosotros el día lunes a la misma hora, 7 p.m. acá en Tribu TV. Chao.